Antes de comenzar con esta historia, te quiero pedir algo muy especial. Suscríbete al canal, deja tu like y quédate conmigo hasta el final. Esta no es solo una historia de amor, es una historia de segundas oportunidades, de lágrimas que se secan con risas y de cómo, a veces, la vida empieza justo cuando creemos que ya terminó. Me llamo Estela, tengo 73 años y sí, me enamoré. A los 70, cuando ya había guardado todos mis vestidos bonitos, cuando el espejo me devolvía más arrugas que promesas, y cuando las cartas de amor habían sido reemplazadas por informes médicos. A esa edad yo pensaba que lo único que me quedaba era recordar, pero entonces conocí a Andrés. Vivía sola en un departamento pequeño en el centro de Buenos Aires. Mis hijos ya habían hecho sus vidas, y aunque me llamaban cada tanto, la soledad pesaba más que la edad. Me refugiaba en la costura, el té de las 5 y las novelas que me hacían soñar con lo que no viví. No esperaba sorpresas. Hasta que un martes nublado, en la fila del banco, alguien dejó caer una carpeta frente a mí. Me agaché para ajudarlo y cuando levanté la vista, sus ojos verdes me desarmaron. Gracias, señora, me dijo, y yo que nunca me trabo al hablar, solo pude sonreír. Tenía el cabello gris claro, una bufanda azul oscura y una mirada cálida como otoño en Plaza Vieja. Ese día solo cruzamos unas pocas palabras, pero fue suficiente para que mi corazón, dormido por años, empezara a moverse de nuevo. Lo que no sabía es que esa carpeta caída cambiaría por completo el rumbo de mis días. Porque a veces lo más grande empieza con lo más simple, un gesto amable, una coincidencia, o un café que no estaba en los planes. No lo vi durante 2 semanas, y como buena mujer de novelas ya me había inventado 1000 versiones en mi cabeza, que era un espía jubilado, que tenía una esposa enferma, o que simplemente vivía en otro barrio. Pero el destino, caprichoso como es, decidió sorprenderme otra vez. Estaba en la panadería de la esquina, la de siempre, eligiendo medialunas cuando escuché esa voz detrás de mí. Yo también vine por las de manteca. Me giré, y ahí estaba Andrés, con la misma bufanda, pero una sonrisa más amplia. Estela, ¿verdad? Se acordaba de mi nombre. Eso a los 70 vale más que flores. Compartimos un café en una mesa chiquita, de esas que obligan a las manos a rozarse sin querer. Hablamos de todo y de nada, de tango, de política, de nietos que no escuchan y de sueños que aún caminan. Descubrí que era viudo, que había trabajado como bibliotecario, que amaba los libros tanto como el silencio, y que al igual que yo no esperaba nada más de la vida. Hasta ese café me sentí adolescente, ridícula, viva. Antes de irse, me preguntó si podía volver a invitarme otro día. Le dije que sí, pero sin apuro. A esta edad el tiempo sabe esperar. Le sonreí. Me respondió con una mirada que me acompañó toda la noche. Las semanas siguientes fueron como un renacer. Nos veíamos cada martes. Primero fue el café, luego el cine. Después, los paseos por el Parque Lezama. Con Andrés no hacía falta correr ni impresionar. Bastaba estar, mirarnos, escucharnos. Había una ternura en su forma de tratarme que me desarmaba, como si cada palabra suya quitara una capa de miedo que yo ni sabía que tenía. Una tarde, mientras caminábamos bajo unos árboles dorados de otoño, me dijo: «¿Sabes, Estela, tú me devolviste el hambre?» Me reí pensando que hablaba de comida, pero él agregó: «el hambre de vivir, de sentir, de tener ganas de vestirme bien para alguien». Y ahí supe que esto no era una fantasía tardía, era real. Habíamos encontrado algo improbable, algo que muchos dan por perdido con los años: compañía con sentido, amor sin prisa. Pero justo cuando todo parecía florecer, el invierno golpeó con fuerza, y no me refiero al clima, sino a una noticia que cambió el curso de todo y que pondría a prueba lo que sentíamos. Fue una llamada en medio de la noche. Andrés había sentido un dolor agudo en el pecho, y su hija, que vivía en Córdoba, lo llevó de urgencia al hospital. Me enteré al día siguiente, cuando él mismo, desde una cama blanca y rodeado de tubos, me llamó para decirme que no me preocupara. Pero su voz,
Su voz no sonaba tranquila. Corrí al hospital sin pensar en el peinado ni en el abrigo. Solo quería verlo. Cuando llegué, me encontré con una habitación silenciosa y una enfermera que me miró con compasión. ¿Es usted su esposa?, preguntó. Dudé. Lo era, no legalmente, pero en mi corazón hacía tiempo que sí. Sí, le dije. Soy su esposa. Ese día supe que Andrés tenía una afección cardíaca que venía arrastrando hacía años. Nunca me lo dijo, no quería asustarte, murmuró, con esa sonrisa que se le escapaba incluso en el dolor. Me quedé a su lado toda la noche, le conté cuentos, le acaricié la mano y por primera vez recé de verdad. Los días siguientes fueron inciertos. Andrés entraba y salía de estudios y aunque los médicos eran optimistas, yo sentía un miedo que no conocía desde que era joven. Ese miedo que aprieta el pecho, que no deja dormir. Ese que se tiene cuando uno se da cuenta de que puede perder algo que ya es parte de su vida. Pero también fue en esos días que descubrí la fuerza del amor maduro, no el de las novelas, no el de los celos o las promesas eternas, sino ese que se expresa en una taza de té compartida, en una manta acomodada, en una mirada que dice aquí estoy. Una tarde, mientras mirábamos el atardecer desde la ventana del hospital, Andrés me tomó la mano y dijo, si salgo de esta, quiero que vivamos juntos. Sentí que el alma se me expandía. A los 73 años, con arrugas en el alma y el cuerpo, alguien me estaba eligiendo. No por necesidad, no por costumbre, sino porque sí, porque me veía y me amaba. Andrés se recuperó lentamente. Fue dado de alta después de 3 semanas y volvió a su departamento. Pero esta vez con una decisión firme, no quería seguir viviendo solo. Me pidió que me mudara con él. Al principio dudé. Había pasado años construyendo mis rutinas, mis espacios. Pero luego recordé cómo se sentía su ausencia y supe que no quería volver a ese vacío. La mudanza fue sencilla. 2 maletas, algunas plantas, mis libros y su colección de discos. El primer día en nuestra nueva vida cocinamos juntos una receta que salió horrible, pero nos hizo reír como adolescentes. Y así comenzó una etapa distinta, una convivencia sin máscaras, sin promesas futuras, solo con la belleza del presente. Cada mañana era un milagro. Él preparaba el mate, yo leía el diario, nos acompañábamos sin invadirnos, nos cuidábamos sin ahogarnos. Descubrí que el amor, cuando es verdadero, no exige, abraza. No todo fue fácil. Adaptarnos llevó tiempo. Andrés roncaba, yo hablaba dormida. Él dejaba los platos en la pileta, yo olvidaba ver sus cactus. Pero todo eso era parte del pacto silencioso que hicimos, compartir la vida sin maquillarla. Una tarde discutimos, por una tontería, algo de las compras. Yo me enojé más de lo normal y me encerré en la habitación. Al rato encontré una nota bajo la puerta. Perdón por no entenderte. Estoy aprendiendo a ser parte de un nosotros. Lloré, porque entendí que aún a los 70 segundos puede cambiar, se puede aprender, que el amor no es estático, es un lenguaje nuevo que se estudia cada día. Desde ese día, cada vez que discutíamos, que no eran muchas, dejábamos notas. Algunas eran disculpas, otras simplemente decían, todavía elijo quedarme. El primer cumpleaños que pasamos juntos fue el mío. Andrés preparó una sorpresa. Me llevó al Teatro Colón, un lugar que siempre quise conocer, pero nunca había tenido la oportunidad. Nos sentamos en la última fila porque era lo que podíamos pagar, y aún así sentí que estaba en el cielo. Durante la función me tomó la mano y no la soltó en toda la noche. Al salir caminamos por Corrientes iluminada. Comimos pizza en una esquina y reímos como si tuviéramos 20 años menos, o más. Fue entonces cuando comprendí que la felicidad no se mide en lujo ni en juventud, sino en la compañía. En saber que alguien quiere estar contigo cuando se apagan las luces y se cierran los telones. La vida con Andrés me enseñó muchas cosas, la más importante, que nunca es tarde, que siempre hay espacio para una nueva historia, un nuevo comienzo, un nuevo abrazo. Pero también entendí que la vida es frágil, como una taza vieja que amamos y cuidamos con esmero.
Un día Andrés comenzó a olvidar pequeñas cosas. Primero las llaves, luego el nombre de un vecino. Después confundió mi cumpleaños. Al principio lo tomé con humor, pero pronto los olvidos se volvieron más frecuentes. Y el miedo, otra vez, se sentó a mi mesa. Fuimos al médico. El diagnóstico fue claro: principio de Alzheimer. Sentí que me quitaban el suelo bajo los pies. Pero esta vez no me derrumbé. Esta vez decidí quedarme firme, porque él me había elegido a mí, y ahora era mi turno de elegirlo en la tormenta. Comenzamos una nueva etapa, más lenta, más cuidadosa. Empecé a aprender sobre la enfermedad, a prepararme para los días difíciles. Pero también descubrí que incluso en medio de la niebla Andrés seguía siendo él. Había días en los que se olvidaba del presente, pero recordaba nuestro primer café. Días en los que no sabía qué comimos, pero me decía: «Te ves hermosa». Guardé cada uno de esos momentos como se guardan los tesoros, con cuidado, con gratitud. Una noche, mientras lo ayudaba a ponerse el pijama, me miró y dijo: «Gracias por quedarte. Aunque a veces no recuerde tu nombre, siempre recuerdo cómo me haces sentir». Lloré, no de tristeza, sino de amor, porque entendí que la memoria puede fallar, pero el amor verdadero deja marcas más profundas que cualquier olvido. Adaptarse al Alzheimer fue como aprender un idioma nuevo. Un idioma donde las palabras a veces no importan, pero el tono, las miradas, el gesto de una mano lo dicen todo. Comencé a leer libros, a asistir a charlas, a apoyarme en otras mujeres que vivieron lo mismo. Y entendí que yo también necesitaba cuidado, que ser cuidadora no significaba olvidarme de mí. Una mañana Andrés me miró fijo y me dijo: «¿Dónde estamos?». Respondí: «En casa». Y él sonrió, tranquilo. A veces una sola palabra lo traía de vuelta por minutos. En esos minutos vivíamos todo lo que podíamos: una canción, una foto, un chiste viejo. Aprendí a valorar el instante, a dejar de lado el calendario y mirar el reloj del alma. Uno de los días más hermosos que compartimos fue cuando celebramos nuestros 3 años juntos. Él no sabía qué fecha era, pero igual se despertó temprano y trajo flores de papel que había hecho con ayuda de la vecina. «No sé por qué, pero sentí que hoy debía regalarte esto», me dijo. Lloré en silencio y le preparé su desayuno favorito. Luego bailamos un tango sin música en la cocina. Él tarareaba la melodía mientras me guiaba con pasos lentos pero firmes. Esa imagen está tatuada en mi memoria, porque aunque su mente se perdía a veces, su corazón nunca olvidó cómo amarme. Hubo momentos muy duros, días en los que no sabía quién era yo, en los que me gritaba asustado como si fuera una extraña. Esos días me quebraban. Me iba al baño, me miraba al espejo y me repetía: «Esto también pasará, esto también es amor». Algunos amigos se alejaron, otros no sabían qué decir, pero yo seguí, porque amar también es sostener cuando todo se tambalea. Porque yo también había sido sostenida cuando lo necesité. Cada noche, antes de dormir, le leía fragmentos de sus libros favoritos. A veces no los entendía. A veces sí. Pero siempre me miraba con esos ojos verdes que me enamoraron en la fila del banco y me decía: «Tu voz es mi casa». Una tarde de otoño, mientras paseábamos por la plaza, Andrés me tomó del brazo y me susurró: «¿Quién eres?». «Porque contigo me siento feliz». Sonreí, lo abracé y le dije: «Soy la mujer que te ama». Y él, como si eso bastara, volvió a sonreír. Aprendí a vivir con su enfermedad como se vive con la lluvia, aceptándola, protegiéndonos, pero sin dejar de salir. Fuimos al cine, al parque, incluso viajamos a Mar del Plata una vez, cuando todavía podía. El pelo allí frente al océano me dijo: «Esto lo soñé». Y sí, yo también lo había soñado, pero nunca imaginé que fuera tan real, tan doloroso y tan hermoso a la vez. La primera vez que Andrés olvidó mi nombre por completo, sentí un frío en el alma. Me llamó señora, me pidió disculpas por molestarme, me ofreció un vaso de agua como si yo fuera una visita. Respiré profundo, le tomé la mano y le dije: «No me molestas, Andrés, estoy aquí porque te quiero».
Él no respondió, pero me acarició la cara como lo hacía siempre, y en ese gesto supe que, aunque la memoria lo traicionara, el alma seguía reconociéndome. Esa noche lloré en silencio mientras él dormía, pero no de derrota sino de entrega. Porque seguir amando cuando no se es recordada es amar dos veces. A veces me preguntaba por qué seguía, por qué no me rendía, por qué me aferraba a alguien que cada día se alejaba más. La respuesta siempre era la misma, porque lo elegí, y porque él, en su forma más pura, también me seguía eligiendo. Una mañana me desperté con su voz, Estela. Fue la primera vez en semanas que decía mi nombre. Me miró como si acabara de regresar de un viaje muy largo. Me abrazó y yo me aferré a ese instante como se aferra una flor al último rayo de sol del día. Aprendí que el amor a veces se mide en segundos, que un día bueno vale por 1000 malos, que cuando hay ternura todo se soporta mejor, que reír juntos, aunque sea por una tontería, puede ser más sanador que cualquier medicina. Mi familia comenzó a involucrarse más. Mis hijos venían a ayudar, mis nietos traían juegos de memoria para entrenar al abuelo. Andrés disfrutaba esas visitas aunque no siempre supiera quiénes eran, pero reía y eso bastaba. Una tarde mi nieta mayor le enseñó a pintar con acuarelas. Hizo un dibujo de nosotros dos sentados en un banco de plaza. Lo firmó con un corazón. Andrés lo colgó en la pared del comedor. Cada vez que pasaba por ahí lo señalaba y decía, «Ese soy yo con mi amor». Esos detalles eran faros. Me recordaban que seguíamos navegando juntos, incluso en medio de la niebla. Y que mientras hubiera amor, había rumbo, pero no todo era dulzura. Hubo una noche, una sola, en la que Andrés intentó irse de casa. Estaba confundido, pensaba que vivía en otro lugar, que yo lo había secuestrado. Fue aterrador. Tuve que llamarlo por su nombre, abrazarlo fuerte, repetirle que estaba a salvo, que estaba en casa. Lloró como un niño, y yo también. Esa noche dormimos abrazados, no por amor de pareja, sino por amor humano, por necesidad de calor, de seguridad, de certeza. A la mañana siguiente no recordaba nada, pero me trajo el desayuno a la cama y dijo, «Hoy es un buen día para decirte que te quiero». Con el tiempo empezamos a crear nuevas rutinas, más simples, más suaves, desayunos lentos, caminatas breves por el pasillo, canciones que repetíamos aunque no recordara la letra. Cada cosa se volvió ritual, cada gesto sagrado. Yo también cambié. Dejé de esperar al Andrés de antes y comencé a amar al Andrés de ahora, con sus vacíos, con sus repeticiones, con sus olvidos, porque entendí que el amor no es lo que fue, sino lo que es. Un día le pregunté, ¿sabes quién soy? Me miró, pensó y respondió, no lo sé, pero me gustas. Reímos y lo abracé, porque a veces eso también basta. Empecé a escribir esta historia por recomendación de mi nieta. Me dijo, «Abuela, contá tu historia. Que otros sepan que el amor no tiene edad, ni condiciones, ni memoria perfecta». Al principio dudé, pero luego entendí que sí, que esta historia debía ser contada, porque es real, porque es mía, porque aun con sus sombras, es hermosa. Andrés ya no recuerda muchas cosas, a veces ni siquiera su propio nombre, pero me sigue buscando en la casa, me sigue dando besos en la frente, me sigue diciendo con los ojos lo que ya no puede con palabras. Y yo sigo aquí, no por lástima, no por deber, sino porque el amor verdadero no se va cuando las cosas se ponen difíciles. El amor verdadero se queda y florece en los rincones más inesperados. Algunas mañanas me despierto antes que él y lo miro dormir. Su respiración pausada, sus manos abiertas, su expresión tranquila. Me pregunto si en sus sueños me recuerda mejor que en sus días. Me pregunto si sabe que aún lo amo como el primer día, o quizás más. A veces me habla de su infancia como si estuviéramos en otro siglo. A veces cree que su madre lo vendrá a buscar. Yo no lo corrijo, solo lo acompaño en sus recuerdos como quien camina al lado de alguien que se va descalzo por un bosque desconocido y en cada paso le doy mi mano. Una noche de verano,
Mientras estábamos en el balcón viendo las estrellas, Andrés me dijo: hay cosas que no entiendo, pero contigo todo tiene sentido. Fue una de esas frases que se quedan para siempre. La anoté en mi cuaderno de memorias, ese que empecé a escribir para no olvidar yo también. Porque el amor también es eso, memoria compartida. Cuando uno olvida, el otro recuerda por los dos. Cuando uno cae, el otro sostiene. Y cuando la oscuridad llega, uno enciende la vela para que ambos sigan viendo el camino. Recibí una llamada del médico. El avance de la enfermedad era inevitable. Andrés comenzaría a necesitar más cuidados. Tal vez un centro especializado. Mis hijos insistieron. Es mucho para vos, mamá, dijeron. Yo lo sabía, pero aún así me costaba soltar. Andrés se aferraba a mí como un niño. Cada vez que intentaba explicarle algo, él solo respondía: ¿nos vamos juntos? Y ese nos era todo. Yo no podía prometer la eternidad, pero sí podía darle el presente. Y así decidí: lo cuidaría en casa hasta que ya no pudiera más, no por heroísmo, sino por amor, por respeto a lo vivido, por lo que él me dio cuando yo creía que ya no había más por recibir. Transformamos nuestro hogar en un refugio de amor. Vinieron enfermeros, adaptamos los espacios, y cada pared se llenó de fotos nuestras. Andrés las miraba y a veces sonreía. Otras preguntaba: ¿quién es esa mujer tan linda? Y yo le decía: una loca que te ama. Él reía, siempre reía. Los días buenos eran regalos, los malos pruebas de paciencia, pero incluso en los peores momentos encontrábamos belleza. Como esa vez que cantamos una canción entera sin que se equivocara. O la tarde en que dijo gracias 5 veces seguidas, solo porque le traje su galleta favorita. Una madrugada desperté y vi que él no estaba en la cama. Me levanté asustada y lo encontré en el comedor sentado, mirando por la ventana. ¿Qué haces aquí, mi amor?, pregunté, y él respondió: esperaba que volvieras. Me senté a su lado. Lo abracé fuerte y le dije: nunca me fui. Y aunque al minuto ya no recordaba por qué estaba ahí, me acarició la mejilla y susurró: entonces, quédate siempre. Y lo hice. Me quedé. Cada día, hasta el último. Andrés partió en una mañana tranquila, con el sol entrando por la ventana y mi mano entre las suyas. No hubo dolor, solo un suspiro largo, como quien descansa después de un viaje extenso. Lloré. Claro que sí, pero no con desesperación, lloré con amor, con gratitud. Porque él me regaló los últimos años más vivos de mi vida. Porque me enseñó que nunca es tarde para amar. Porque con él aprendí que la ternura puede salvarnos del olvido. Después de su partida, la casa se sintió vacía, silenciosa, pero también llena de él. De sus cosas, de sus notas, de su aroma en las sábanas. Guardé todo con cuidado. No por aferrarme al pasado, sino por honrarlo. Empecé a escribir más seguido mis memorias, mis pensamientos, las cosas que quisiera contarle. A veces, cuando el viento mueve las cortinas, creo escucharlo reír y sonrío, porque sé que, de algún modo, sigue aquí. Mis hijos me acompañan, mis nietos me abrazan, mis amigas me escuchan contar esta historia como si fuera una novela, pero saben que es real. Algunos me dicen que fui valiente, pero no, no fui valiente. Solo amé, y amar a veces duele, pero siempre vale la pena. Estoy aprendiendo a vivir sin Andrés físicamente, pero con él en cada recuerdo, en cada gesto que dejó, en cada frase suya que aún repito en voz baja cuando me sirvo el té. Hoy cumplí 76. Mis nietos me cantaron el feliz cumpleaños desafinados y yo soplé las velas pensando en él. Feliz cumpleaños, mi amor, escuché en mi corazón y lo sentí. A veces me preguntan si volvería a enamorarme. Sonrío, porque ya lo hice una vez. Y fue suficiente para toda una vida. Un amor que llegó tarde pero justo a tiempo. Un amor que me cambió, que me elevó, que me sanó. Si llegaste hasta aquí, gracias. Esta fue mi historia, una historia de amor sin edad, de entrega sin medida, de memoria que se va, pero amor que queda. Y si alguna vez dudas, si piensas que ya es tarde para comenzar de nuevo, recuerda esto: mientras respires, siempre habrá tiempo para vivir algo hermoso.
siempre habrá espacio para el amor. Gracias por escucharme, por acompañarme, por sostener esta historia conmigo. Y por favor, no te vayas sin suscribirte, sin dejar tu like y sin compartir esta historia con alguien que necesite recordar que el amor verdadero siempre encuentra el camino.